Jimena Fuentes Tribeño, ¿me escucha? Hola. Buenas noches, Inge. Ahora Sí, sí. Buenas noches. Ahora sí, gracias. Bueno, Marcelo, digo, Moscoso no debe estar durmiendo todavía, ¿ah? Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase, ¿hecho? Lastimosamente, mi pizarrón gráfica, sigo un poquito entrenando cómo hacer, pero hoy día o la próxima clase más parece que vamos a hacer tal como hemos estado haciendo. Pero bueno, lo importante es hacer el avance, ¿ok? Entonces los voy a presentar mi pantalla. A ver dónde estamos. Sí, no tiene micrófono. No se escucha, Ingeniero. Perdón, muchachos. Bueno, viste, la retroalimentación es muy importante, ¿ah? Yo explayándome y sin que me escuchen. Bueno, como les decía, en la anterior clase habíamos estado ya viendo las ecuaciones de Maxwell en su forma integral para el espacio vacío, ¿ya? Un poquito analizando la frase podemos indicar que nos dice en su forma integral y entonces si nos fijamos las 4 ecuaciones que las hemos ya descrito, están en su forma integral, ¿no? Todas las ecuaciones están con sus símbolos de integral. Entonces, más o menos por ese lado va cuando indica que está expresado en su forma integral. Y además en el espacio vacío. En el espacio vacío, ¿ok? Entonces, quiere decir que estas 4 ecuaciones se van a cumplir en el espacio vacío. No estamos tocando todavía otro tipo de materiales, ¿ok? Bueno. Entonces, ya ustedes hasta esta altura del partido conocen que es un campo eléctrico, que es un campo magnético, que son densidades volumétricas de carga, que es la permitividad del espacio vacío, y además la intensidad de campo magnético. ¿Qué más? La densidad de cociente. O sea, todas las expresiones que estamos viendo o todos los parámetros que están dentro de las 4 ecuaciones, las conocemos. ¿Ok? Entonces, aclarando eso, obviamente algunos parámetros, por ejemplo, no hay que olvidar que el campo eléctrico, como está en el espacio vacío, obviamente es función
de algún sistema de coordenadas y además del tiempo, ¿ok? Esto es la intensidad de campo magnético. Obviamente es un campo vectorial, ¿no es cierto? Un campo vectorial de tipo, mejor dicho, un campo vectorial, ¿no? ¿Ok? Lo propio, el campo magnético, es función del espacio y el tiempo. Y además tenemos la carga, que la carga también podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Simplemente basándonos en la ecuación descrita por la densidad volumétrica de carga, que era la cantidad de carga sobre un determinado volumen, ¿no? Si hablamos en un diferencial, obviamente ese diferencial para completar todo el volumen tenemos que hacer espacio vacío, ¿ok? Entonces dice las ecuaciones de Maxwell 1.23 a 1.26, por la numeración se refiere, 1.23 a 1.26, deben satisfacer simultáneamente por las soluciones de campo eléctrico y campo magnético. Entonces tienen que satisfacer simultáneamente esas cuatro ecuaciones, ¿no? Esas cuatro ecuaciones, obviamente, con las soluciones del campo eléctrico y magnético, ¿no? Si se fijan, las cuatro ecuaciones, aquí, por ejemplo, generalmente podemos tener como dato la densidad volumétrica de carga. Y requeriríamos saber el campo eléctrico, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tuviéramos que tener como dato el campo magnético y intentar desarrollar el campo eléctrico que se genera a partir de esto, ¿no? Y lo propio aquí, si tenemos una corriente o un campo eléctrico variable en el tiempo, nos generan campos magnéticos, ¿no? Entonces, si se fijan, las variables a calcular siempre van a ser campo eléctrico, sino campo magnético, ¿ok? Cualquiera de ellas. Obviamente el resto pueden ser datos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Dice, deben satisfacer obviamente simultáneamente las soluciones de campo eléctrico y magnético para todas las trayectorias cesadas posibles, L y superficie S en la región del espacio ocupado por esos campos. Un poquito tienen que analizar también los símbolos que llevan cada tipo de integral, ¿no? Por ejemplo, en este caso me está indicando una integral cesada de superficie, ¿ok? Entonces, y a este lado me está indicando una integral de volumen. Entonces, seguramente vuelvo a indicarles que esta superficie va a encesar este volumen, ¿ok? Va a encesar este volumen. Vale decir, este volumen es la que se limita con esta superficie. Entonces, no hay que olvidar esas simbologías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es una línea cesada. Es una línea cesada. Entonces, seguramente estoy analizando una línea cesada. Dentro de esa línea cesada, estoy analizando el campo eléctrico, ¿ok? Y aquí tenemos una superficie abierta, ¿no? Una superficie abierta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, podemos a un poquito explicarlo. Si yo tengo una línea cesada, por ejemplo, de ese tipo, un diferencial de L va a ser un chiquitito, ¿no es cierto? Un pequeño pedazo. Ese pedacito sería un dl. Un dl. Obviamente la integral es toda la línea, ¿no? O toda la línea cesada. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere aquí, ¿no? ¿Y esta superficie qué significa? Es la superficie limitado por esta línea cesada. Vale decir, la superficie abierta es esta, que está contenido dentro de esta L. ¿Ok?
Entonces, esos detalles a la hora de resolver cualquier ejercicio es muy importante considerarlos. Es muy importante considerarlos. Entonces, lo que tienen que tener claro es qué es lo que nos quiere decir cada ecuación. Hay que interpretarlas de manera cabal, cada ecuación, lo que nos quiere decir. ¿Perfecto? Entonces, en la anterior clase también les había dicho el gran logro de este señor Maxwell es que ha integrado estas 4 ecuaciones, como dice aquí, tienen que satisfacer simultáneamente esas 4 ecuaciones. Eso es lo que ha descubierto. Porque anteriormente, como han visto en física 3, a esta ecuación seguramente le han llamado la ley de Gauss para campos eléctricos independientemente. A esto lo han llamado la ley de Gauss para campos magnéticos. A este le han llamado la ley de Faraday. Y a este lo han debido llamar la ley de Ampère, de manera independiente, se los ha explicado, ¿no? Obviamente cada personaje o cada Ampère o Gauss o Faraday, obviamente se han concentrado en unos determinados fenómenos bien específicos, ¿no? Y han demostrado que las fórmulas que han logrado funcionan. Pero este señor Maxwell ha hecho los estudios correspondientes de manera que ha demostrado que esas 4 ecuaciones cumplían simultáneamente. Es el gran logro. Y a partir de esa cumplimiento simultáneo de estas 4 ecuaciones se genera toda la teoría electromagnética. Toda la teoría electromagnética. ¿Perfecto? Entonces, estas 4 ecuaciones simplemente los vamos a llevar en todo lo que respecta a todo el semestre. Así que van a estar diestros en manejar estas solo 4 ecuaciones y las interpretaciones que nos quiere dar, ¿no es cierto? Ok. Bueno, a ver, empezaremos por uno de ellos, ¿no? La primera ley. Entonces vamos a ver esta primera. Nos dice la ley de Gauss para campos eléctricos en el espacio vacío. Entonces, la ecuación es esta, ¿no? La primera ley de Maxwell o la llamada ley de Gauss para campos eléctricos en el espacio vacío. Entonces, hay 2 escenarios, ¿no? Si bien como dato me pueden dar la carga, o por lo general me dan la densidad volumétrica de carga, ¿ok? Entonces, si me dan la carga, entonces esta expresión es directamente a la carga, porque toda esta ecuación es la carga. O si me dan la densidad volumétrica de carga, entonces tengo que hacer la integral, ¿no? De volumen. Vale decir, si yo tengo, como en este esquema, esta superficie cesada, eso es lo que nos dice, ¿no? Esta integral, una superficie cesada, que es esta superficie cesada, como están viendo, de epsilon sub 0 por el campo eléctrico, punto ds, y además esto, si se fijan un poquito analizando esta ecuación, ¿qué nos dice? No sé si alguien podría decirme, por ejemplo, ¿qué significa esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué dicen, muchachos? Hay un concepto que hasta ahora hemos descrito y eso está expresando esto. No sé si alguien me tiene la idea o alguien que me pueda responder a la pregunta, muchachos. Campo eléctrico en una superficie cerrada, Inge. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Campo eléctrico en una superficie cerrada. No. Alguien, a ver, muchachos, alguien que quiera ganarse sus puntitos.
Vector superficie. Nada, nada. ¿Alguien más caliente? A ver, muchachos. El flujo neto. ¿Qué te llamas? Karen Andrea Apellido. López. López. Perdón, López, López. Vamos a ver dónde está López. López, Coria, Karen, Andrea, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, si se fijan, esta ecuación simplemente es el flujo del campo eléctrico multiplicado por el epsilon sub 0, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir, está cuantificando la cantidad de líneas que salen de esta fuente de carga. En todo caso, si no es carga, es una densidad volumétrica de carga que está relacionado a una densidad volumétrica en un determinado volumen. Y ese volumen tiene que ser, tiene que estar circunscrito o dentro de esta superficie cesada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si se fijan, este simplemente es el flujo, el concepto del flujo. ¿Ok? Entonces nos quedará indicar el flujo que sale de esta superficie cesada. Va a depender de la carga o de la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Eso es lo que simplemente nos está indicando esa ecuación. Entonces, si yo tengo un campo externo, en este caso, si se fijan en las flechas, es un campo externo de campo eléctrico. Obviamente todas las flechas, si son continuas, van a entrar y van a salir. Si solamente estuviera dentro de ese campo, dentro de ese campo en el espacio vacío, y no hubiera carga ni densidades volumétricas dentro de esta superficie cesada, entonces el campo neto sería ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Porque la cantidad de flechas que entran es igual a los que salen. Necesariamente para que haya flujo hacia afuera de esta superficie, tiene que haber dentro una carga o una densidad volumétrica de carga. Necesariamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, obviamente, si se fijan, aquí tenemos una integral que obedece simplemente a un diferencial de volumen, Esto, evidentemente, este diferencial de volumen tiene que estar expresado en un sistema de coordenadas, ¿no ve? Que hemos visto tanto rectangulares, cilíndricas o esféricas, tienen que estar relacionadas con algún sistema de coordenadas, porque no se olviden que, por ejemplo, un diferencial de volumen es función de espacio, ¿no es cierto? ¿Ok? Y obviamente la densidad volumétrica de carga también es función de espacio, además del tiempo. Esos detalles no tienen que olvidarse, ¿ok? Entonces, yo creo que un poquito ya está saliendo a clara esa ecuación y además cabe recalcar, siempre no hay que olvidarse este puntito. Este puntito nos indica el producto punto. Entonces, este vector, obviamente va a tener esa dirección, esta dirección, que dice el campo, ¿no? O, mejor dicho, la dirección de este campo dependerá de la carga interna dentro de este volumen, ¿no? Como dice aquí, dependerá de la carga o de la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Pero simplemente aquí no hay que olvidarse que esto es un producto punto. ¿Por qué les digo eso? Porque dependerá en qué punto del diferencial de superficie van a estar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si el diferencial de S y el campo eléctrico están a 90 grados, entonces
¿será que tiene algún aporte de campo eléctrico sobre esa superficie? ¿Qué dicen, muchachos? El máximo aporte va a ser cuando sean los dos paralelos, ¿no ve? Y el mínimo aporte o cero aporte va a ser cuando sea 90 grados entre esta dirección y esta dirección. Eso es lo que simplemente nos está diciendo aquí. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Si se da un campo eléctrico en el espacio vacío, como en la figura esta, la integración del campo eléctrico multiplicado por epsilon sub 0 punto ds sobre cualquier superficie cesada, a eso le estamos llamando el flujo neto de epsilon sub 0 por el campo eléctrico, es el flujo neto, ¿no? Que sale de la superficie, que sale de esa superficie. Es una medida de la cantidad de carga. Dice que eso, todo esto, es una medida de la cantidad de carga contenida dentro del volumen encesado por esa superficie. Vale decir, es la cantidad de carga dentro de esta superficie cesada. ¿Ok? Dependerá si tenemos como dato la carga o la densidad volumétrica de carga. Depende de eso. Dice que se debe tomar el flujo de epsilon sub 0 por el campo eléctrico como positivo hacia afuera de la superficie. Entonces, como regla general, generalmente cuando hablamos de superficies cesadas, como aquí, entonces la dirección de la superficie generalmente es hacia afuera, ¿ok? Hacia afuera, cuando se habla de superficies cesadas. Entonces, eso básicamente. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto de esta ecuación, muchachos. ¿Todo claro quedó, muchachos? Sí, está claro. Ok, entonces continuamos. Tal vez rapidito un ejercicio, ¿no? Ucha, cuánto no me haya gustado ya estar con mi pizarrón electrónico, pero bueno. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Dice, encontrar la intensidad de campo eléctrico. Obviamente, si estamos hablando de esta ecuación, vuelvo a reiterar, tienen que darnos como dato la carga o la densidad volumétrica de carga para hallar el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de esta ecuación, vuelvo a reiterar, como dato puede haber densidad volumétrica de carga o la carga para hallar el campo eléctrico. Entonces, aquí nos indica en este ejemplo encontrar la intensidad de campo eléctrico E de las siguientes distribuciones de carga estáticas en el espacio. Entonces, A, por ejemplo, en el inciso A, nos pide una carga puntiforme Q. Entonces, tenemos un puntito de carga Q y lo que nos indica es hallar el campo eléctrico en el contorno, ¿no ve? En el contorno, o nos está indicando cómo es el comportamiento de este campo eléctrico cuando ya yo tengo una carga puntual. Entonces, si nos imaginamos ese escenario, estarán imaginándolo cómo va a ser las líneas de campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esas líneas de campo eléctrico tiene que acomodarse un sistema de coordenadas. En este caso, por ejemplo, ¿qué sistema de coordenadas tuviéramos que utilizar para resolver este ejercicio? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Coordenadas esféricas. Eso, ¿qué te llamas? Esférica, sí. Apellido, Yo, perdón. Sosa Marce David Sauling. Sosa David. A ver, ¿dónde estamos?
Ok. Perfecto. Entonces, o sea, cada aplicación, vuelvo a reiterar, tiene que acomodarse a algún sistema de coordenadas. Como aquí dice, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un puntito de carga Q, esa Q va a irradiar, ¿no es cierto?, los campos eléctricos, dependiendo esta carga sea positiva o negativa. Las líneas de campo eléctrico van a ir saliendo a partir de ese punto. Si yo hago un corte transversal a ese punto y veo una esfera, entonces seguramente los campos eléctricos van a salir así, ¿no? ¿Sí? Entonces así van a salir. Y mi esfera que voy a yo analizar, me voy a poner una esfera de radio R cualquiera, ¿no? Para analizar cuál es el comportamiento del campo eléctrico sobre esta superficie. No se vayan a olvidar, esta ecuación, vuelvo a reiterarles, es la ley de Gauss para campos eléctricos. Y la característica de la ley de Gauss es que Gauss nos dice que hay que sustentarnos con una superficie cesada, ¿no es cierto? Entonces, esa superficie cesada es la que tenemos que ponerlo en escenario y analizar sobre esa superficie cesada. En este caso va a ser tipo globo, ¿no? Redondo, obviamente, una circunferencia. Y para poder analizar el comportamiento de los campos eléctricos sobre esa superficie del globo, si tenemos en el punto medio del globo una carga, obviamente tenemos que un poquito ajustarnos a un sistema de coordenadas esféricas. Eso no quiere decir que no pueda utilizar las rectangulares o las cilíndricas, pero ¿qué pasaría? Complicaríamos la solución, ¿no es cierto? Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que simplificar las cosas y dar la respuesta lo más antes posible. Yo sé que van a llegar al mismo resultado, pero así alguien lo intenta hacer, a ver cuánto le va a costar llegar al mismo resultado con otro sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, en este caso, obviamente vamos a utilizar un sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Con una carga puntual. ¿Ok? El otro ejemplo, una nube esférica de radio R sub 0 cuya densidad volumétrica uniforme es ρ sub V. Entonces, si se fijan, aquí ya no es puntual, ¿no? Ya no es puntual. Es una esfera que tiene una densidad volumétrica de carga. Es una esfera chica y que tiene una densidad volumétrica el material, ¿no es cierto? Entonces podemos decir cuántas cargas hay dentro de esta esfera, ¿no? Entonces, bajo este escenario, si se fijan, yo puedo analizar el comportamiento fuera de la esfera, sería esto, o dentro de la esfera con densidad volumétrica ρ sub V, que sería esta, ¿no es cierto? Entonces, no sé si el comportamiento será lo mismo o qué, pero o sea, lo que yo tengo que analizar es en los diferentes áreas. Entonces, en este escenario, por ejemplo, yo simplemente puedo analizar en una superficie gaussiana fuera de esta distribución volumétrica de carga y internamente o dentro de la distribución volumétrica de carga, dentro de la circunferencia o dentro de la... En realidad esto es una nube esférica, ¿no? Es una nube esférica. Vale decir, es un material con una densidad volumétrica de carga de tipo esfera. ¿Ok? Entonces, a esta
a este planteamiento del problema, también se ajustan el sistema de coordenadas esféricas, ¿no ve? No hay duda, no hay duda. Entonces, seguramente tengo que analizar fuera y tengo que analizar dentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Entonces, lo que sí hay que tener bien claro cómo es que está siendo dada esta distribución volumétrica. Si es una distribución volumétrica, entonces yo entendería que todo el material que tenga esta esfera tiene una densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Todo el volumen. No solo en las superficies, todo el volumen. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, una línea larga, ¿no? Imagínense un conductor largo. Esas que están de tose a tose en las cercanías de las ciudades, ¿no es cierto? Hay un conductor largo. En este caso lo vamos a idealizar de esta manera. Un conductor largo de densidad lineal de carga, con una determinada densidad lineal de carga. Entonces, cuando yo tengo que analizar el comportamiento del campo eléctrico en este escenario, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a reiterar. Tengo que dibujar la superficie gaussiana. Y esa superficie gaussiana me dice, según la ecuación, tiene que ser cerrada. Cerrada. ¿Ok? Entonces, yo me dibujo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está muy visible de que se adecua perfectamente el sistema de coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, yo pongo un cilindro con el eje en la línea, o con el eje con el conductor, y me establezco una superficie gaussiana, ¿ok? Entonces seguramente esta superficie gaussiana va a ser toda el cilindro primero, y las dos tapas, ¿no? Este lado y este lado. Entonces ya tenemos toda la superficie cerrada de gaussiana. La superficie cerrada gaussiana, ¿ok? Perfecto. Entonces, en este caso, se adecua perfectamente una densidad, mejor dicho, se adecua perfectamente las coordenadas cilíndricas, ¿ok? Y el otro escenario, si se fijan, aquí nos pide una carga, la C es la lineal, ¿no? Entonces la D, una carga plana muy grande superficial. Una carga muy grande superficial de densidad sub S, o mejor es Rho sub S, que nos indica que es la densidad superficial de carga. Entonces, yo tengo aquí, ¿no? Una superficie. Obviamente vamos a considerar una superficie idealmente, ¿no? Que va a tener cargas positivas, como dice aquí. Entonces, sobre esta superficie tenemos que generar una superficie cerrada gaussiana. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo aquí es fabricarse un cubo, ¿no? Fabricarse un cubo, y se va a ajustar perfectamente un sistema de coordenadas rectangulares. Un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ok? Obviamente, como es una superficie, a este lado de la superficie y al otro lado tienen que ser exactamente lo mismo para el análisis, ¿no? Exactamente lo mismo para el análisis, para no complicar el escenario de lo que queremos darle solución, ¿ok? Entonces, esas son las cuatro, y relativamente los problemas, por ejemplo, para dar solución a esto son relativamente sencillos, ¿no? No sé, por ejemplo, para una carga puntiforme, ¿qué yo tengo que hacer? En este caso, por ejemplo. Entonces, simplemente aplico esta ecuación, ¿no? Aplico esta ecuación.
¿Qué me han dado como dato? Carga. Y listo, esto ya no va, ¿no? ¿Ok? Y lo que tengo que fabricarme o lo que tengo que establecer es la superficie cesada, ¿no? ¿Cuál va a ser mi superficie cesada? Eso tengo que definir. Entonces, en este caso, si yo tengo una carga puntual, una superficie cesada, voy a establecer, como hemos dicho, tipo un globo, ¿no? Tipo un globo, una esfera que esté simétricamente o en el medio esté la carga Q, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, simplemente aquí, ¿qué hacemos? Aquí está, ¿no? La ecuación. Obviamente, tenemos que igualar a Q porque nuestro dato, como dato, nos dan Q. Ahora, ¿cuál es la superficie cesada? La integral de superficie cesada. Entonces, si se fijan aquí, tenemos que tener, por ejemplo, como dice aquí, interpretarlo esta ecuación, ¿no? Esta, ¿ok? Esta ecuación. Entonces, seguramente mi ds va a ser una esfera, ¿ok? Mejor dicho, esta superficie cesada va a ser un globo o una esfera. Entonces, aquí en la solución, si se fijan, la dirección del campo eléctrico sí o sí tenemos que definir, ¿no es cierto? Si yo defino coordenadas esféricas en este problema, entonces hemos dicho que el campo eléctrico va a ser, digamos, en este caso saliente. Entonces, el campo eléctrico va a tener la dirección de R. La dirección de R. ¿Ok? Como aquí dice, ¿no? Va a tener la dirección de R mi campo eléctrico. Entonces, eso es por concepto, ¿no? Entonces, simplemente aquí, en vez el epsilon sub 0 es constante, es un número cualquiera que multiplica al campo eléctrico, y el campo eléctrico le estamos diciendo que tiene la dirección A sub R, ¿ok? Y eso podemos confirmar con absoluta certeza. Ustedes ya han hecho física 3, así que aquí no hay dónde dudar, ¿no es cierto? Punto y el ds. ¿Y qué va a ser el ds? Una superficie pequeñita, ¿no es cierto? Sobre esta esfera. Entonces, seguramente un pedacito lo vamos a llamar ds y su dirección va a ser hacia afuera. Entonces, si yo dibujo el campo justo en esta parte y la diferencial de S también es un vector, van a coincidir, ¿no es cierto? O sea, todos van a coincidir. Entonces, la dirección de ds también va a ser AR. Punto AR. ds igual a carga. ¿Listo? Entonces ya tenemos un poco descrito toda la ecuación. Entonces, aquí simplemente el ER, también tenemos que un poco analizar qué es lo que va a ocurrir con el ER sobre la superficie gaussiana que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, para un determinado R, sobre toda la superficie gaussiana, los campos eléctricos van a ser constantes. A la misma distancia, los campos eléctricos van a ser iguales. Ya. Entonces, esos detalles ustedes tienen que, a priori, por los conceptos que tienen, asumirlas. Entonces, como dice aquí, ER es constante sobre S. Entonces, si es constante,
esta integral de superficie no le afecta, ¿no? Entonces yo puedo sacar hacia afuera esta ER. Y además previamente tuviera que hacer el producto punto de AR, punto AR, para deshacernos de este puntito, porque estos son producto vectorial. Porque ¿quiénes son vectores aquí? Porque esto es módulo nomás. Y su dirección está definido por AR. Lo mismo esto, ¿no? La dirección está definida por AR. Entonces primero hacemos la multiplicación. A sub R, punto A sub R, prácticamente es 1, ¿no? Es 1. Entonces simplemente aquí va a salir epsilon sub 0 y E sub R afuera, vale decir epsilon sub 0 y además el E sub R y la integral de cerrada de superficie de ds. De ds va a ser igual a la carga. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces, obviamente, esto hay que reemplazarlo por lo que ya sabemos, ¿no? Un diferencial de S en coordenadas cilíndricas, Y hay que integrarla, ¿ok? Entonces, hay que integrarla. Entonces, de esa integración de ds, nos sale que, o un poquito para simplificar, podemos directamente concluir que el campo eléctrico en la dirección de R va a ser la carga ¿sobre qué? Sobre, esto simplemente es toda la superficie, ¿no? Esto es toda la superficie. Como estamos hablando de S es un pedacito y toda la integral va a ser toda la superficie de la esfera. ¿Y la superficie de la esfera cuánto es? 4pi r cuadrado. Exactamente, 4pi r cuadrado. Y como teníamos un epsilon sub 0 aquí, y ahí tienen 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Entonces el campo eléctrico es esta. El campo eléctrico es esta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿de qué va a depender el campo eléctrico? Un poco también, una vez llegado al resultado, lo que tenemos que analizar es cuál es el comportamiento de este campo. Y nos remitimos, ¿no? A esta ecuación que hemos logrado sacar como resultado. Q, ya sabemos, es un dato que no varía. 4 es otro número, pi es una constante, epsilon sub 0 es una constante, lo único que puede variar es esta r cuadrado. Entonces, si yo agarro un Excel o un programita que me grafique esta ecuación, entonces una constante dividido entre r cuadrado, ¿qué tipo será esta ecuación? ¿Qué tipo creen que sea esta ecuación, muchachos? ¿Qué dicen? Entonces, si se fijan en la respuesta, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, para el primer caso, justamente esta es la ecuación que se saca. Y una hipérbola, ¿no? ¿Sí? Entonces, se fijan, si llega, no sé si llegará hasta el punto Q, pero en la carga va a ser infinito, ¿no ve? Enorme la magnitud del campo eléctrico. Va a ser enorme. A medida que se separa de este punto medio,
el campo eléctrico va a ir decreciendo hasta obviamente llegar a cero, ¿no? Entonces, eso es el comportamiento del campo eléctrico en el contorno de una carga puntual, ¿no? Entonces, este es el comportamiento y la forma que tiene la curva es esta, ¿ok? A medida que se separa de la carga, la intensidad de campo eléctrico es mucho menor. Inversamente al cuadrado de la radio. O sea que el decrecimiento es rápido, ¿no? Rápido, ¿ok? Perfecto. Entonces, por un lado así. Obviamente esto se repite a este lado o en cualquier corte que hagas. Se va a repetir en todo lado, ¿no? Porque es simétrico esto porque es esta misma ecuación, por ejemplo, podían graficarlo en un programa, ¿no? En un programa que grafique. Entonces, esto estamos viendo una lineecita. Ahora, si esta ecuación, en vez de poner en R, vamos a poner en las tres, en función de las tres coordenadas, ahí ya va a ser un poco más complejo, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver todo un volumen, cómo es que se está comportando el campo eléctrico alrededor de este carga puntual, ¿ok? Perfecto. El mismo escenario que hemos hecho para esto, hacemos para esto, solo que aquí es una distribución de densidad volumétrica de carga, tal como están viendo aquí, ¿no es cierto? O sea, esto es un volumen con una densidad volumétrica de carga, y así hay que hacerlo. Entonces, dentro del análisis del campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Tenemos que analizar una superficie gaussiana fuera de este volumen y otra dentro, para tener una idea cabal de lo que ocurre tanto afuera como adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que se hace son simplemente, vuelvo a reiterar, dos escenarios, ¿no? Uno dentro y otro fuera. Entonces, lo mismo que hemos hecho, yo les recomiendo que lo resuelvan. Lo que se va a sacar es este resultado para adentro, y si se fijan, este resultado es directamente proporcional al radio, Entonces quiere decir que es una línea, ¿no? Es una línea. Entonces por eso se dibuja una línea. ¿Hasta dónde? Hasta la superficie. Hasta la superficie de la esfera o del volumen de una esfera, ¿ok? Y fuera lo mismo, hago una superficie gaussiana y saco el resultado y dice que me sale el resultado, ¿ok? Este me sale. Entonces, si se fijan, R sub 0 ya está definido porque la carga está en este volumen, ¿no? Entonces, este volumen tiene R sub 0. Ahora, a partir de esta superficie para allá, obviamente el comportamiento va a ser analizado. Entonces, aquí si se fijan, el resultado es ρ sub B, o densidad volumétrica de carga, R sub 0 al cubo, sobre 3 epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces, toda esta parte es una constante. Es una constante. Entonces, una constante sobre R cuadrado es el mismo comportamiento de esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirnos con esto? Que dentro de la esfera es un comportamiento lineal, o sea, en el centro de la esfera, los campos eléctricos son 0,
a medida que te acercas a la superficie es cada vez mayor, pero con un comportamiento lineal según esta ecuación. Y una vez que llegas a la superficie, hacia afuera ya es el espacio vacío. El comportamiento es diferente. ¿Cómo es el comportamiento? De esta forma, de manera inversamente al cuadrado del radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que vayan un poquito explorando el programa MATLAB. MATLAB es realmente una herramienta gráfica impresionante que solo en ese programa yo la verdad que los campos electromagnéticos se las pueden simular como se quiere, ¿no? Como se quiere. Y la verdad que se visualiza perfectamente todo el comportamiento. ¿Ok? Entonces, hemos hecho para los dos escenarios. Ahora, para el tema de una línea larga, con una densidad lineal Rho sub L. Entonces, en este escenario, por ejemplo, obviamente por las características y por la forma que tiene, solo se ajusta el sistema de coordenadas rectangulares, para darle una solución lo más rápido posible, ¿no es cierto? Entonces, en la C, donde estamos, aquí tenemos, ¿no? Campo de una carga lineal grande, campo lineal de una carga, mejor dicho, campo de una carga lineal grande. Entonces tenemos la línea y imaginamos una superficie cerrada gaussiana, ¿no es cierto? En realidad va a ser tipo un tuzilito, ¿no? Como vulgarmente le llamamos. Va a ser una superficie cerrada, más o menos de este tipo. Obviamente por el medio va a estar atravesando el conductor, ¿no es cierto? Por el medio va a estar, justo por el medio va a estar atravesando el conductor. Opa, estoy pésimo para dibujar, pero bueno. Epa. Opa. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que esto es. Entonces yo por un determinado, en 1 metro, en 2 metros, dependiendo, ¿no? Yo podría ponerle una superficie gaussiana de esta naturaleza. Entonces la superficie gaussiana cerrada va a ser todo el cilindro, más la suma de las dos tapas, ¿no? ¿Sí? Más la suma de las dos tapas. Pero en este caso, si se fijan, el campo eléctrico solo va a fluir en la dirección. ¿En qué dirección? En la dirección del cilindro, ¿no ve? Solamente van a salir campos eléctricos o van a entrar sobre este cilindro, sobre esta superficie. ¿Y por las tapas saldrán? ¿Por las tapas habrá algún flujo que salga? ¿Qué dicen, muchachos? No, ingeniero. No va a haber, ¿no es cierto? Porque simplemente el comportamiento es como están viendo aquí. No va a haber flujo que va a atravesar por esta tapa. Entonces nos hemos usado el análisis sobre esta tapa y esta tapa. Solamente va a fluir sobre ese cilindro. ¿Ok? Entonces, bajo ese escenario, lo mismo hacemos el análisis. Entonces vamos a tener la integral de superficie S sub 0. Entonces S sub 0 obviamente es ese cilindro que hemos dicho. Porque si no tuviera que hacer
la sumatoria de las tres superficies, ¿no? La superficie del cilindro más la superficie de una de las tapas y la superficie de la otra de las tapas. Como en las tapas o por las tapas no fluye, no hay ningún flujo de campo eléctrico, entonces anulo, ¿no? Porque en realidad no voy a tener campos eléctricos sobre esas tapas. Entonces no es necesario que los evalúe, porque igual me van a salir cero, ¿ok? Entonces S sub 0 tiene que ser directamente la superficie del cilindro, ¿ok? Epsilon sub 0, ¿qué dirección va a tener el campo eléctrico? El campo eléctrico en esta parte va a tener la dirección de A sub 2, ¿sí? Ponemos en coordenadas cilíndricas, ¿ok? Va a tener en la dirección A sub 2, ¿ok? Entonces tenemos A sub 2 por el módulo del campo eléctrico, punto, y el ds. El ds, obviamente estamos hablando de esta superficie cilíndrica, ¿no? Un cuadradito aquí, un ds. ¿Qué dirección va a tener? Obviamente va a tener también la dirección de A sub 2, ¿no ve? No hay otra, no hay de otra. Entonces vamos a tener A sub 2 ds, que va a ser igual a ¿qué? A una densidad lineal de carga por diferencial de L de una integral de línea. Esta L, ¿qué quiere decir? Se va a integrar a través de esta línea. Pero si yo estoy haciendo esta la superficie gaussiana cesada, seguramente estas tapas van a atravesar sobre el conductor, ¿no ve? Entonces, entre esta tapa y esta tapa, esa longitud es lo que estoy analizando, ¿ok? Esa longitud es lo que estoy analizando. Perfecto. Entonces, ya tengo planteada la ecuación. Entonces, dice, en el cual el lado derecho de la ecuación se reduce a una integral de línea respecto a la distribución lineal de carga. Entonces, esto simplemente se reduce, dice, a una integral de línea. ¿Ok? A una integral de línea. ¿Cuál va a ser esa integral de línea? Desde 0, podía poner una referencia 0, hasta L, por ejemplo. Hasta L. Cualquier longitud. Entonces, rho sub L, y aquí yo puedo poner una L, ¿no? ¿Ok? Una L. Entonces, muchas veces esta L se evalúa por unidad de medida. En este caso, longitud, podía ponerle, por ejemplo, por metro, en 1 metro, ¿ok? Entonces, a veces de esa manera, un poquito más se simplifica y así se sabe por una unidad de longitud. Entonces dice, en la cual el lado derecho de la ecuación se reduce a una integral de líneas respecto a la distribución lineal de carga. Esto se está refiriendo. Despejando EP sobre S sub 0 se tiene. Entonces, despejando EP, obviamente aquí haces la operación, ¿no? A sub 0 punto A sub 0, vuelvo a reiterar, va a ser simplemente 1, ¿no ve? A sub 0 punto A sub 0 es 1 y listo. El campo eléctrico sobre la superficie del cilindro van a ser constantes. Van a ser constantes. Entonces esto sale fuera del signo de integral porque el valor sobre la superficie del cilindro va a ser constante. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, mejor dicho, esta integral, simplemente va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la densidad lineal de carga por una determinada longitud. Esa longitud yo lo puedo poner cualquiera, por ejemplo, una longitud unitaria, como les decía, podría ser 1 metro,
O en todo caso lo mantengo, ¿no? ¿Ok? O en todo caso lo mantengo. Pero por lo general, a veces se lo pone para una longitud unitaria. Pero en este caso está manteniendo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta integral de línea de L, Rho sub L es constante, también sale fuera del signo integral. Entonces quedaría simplemente la integral de línea de L. Entonces, mi integral, ¿qué va a ser? Esta de S, en realidad esta de L va a ser simplemente Rho sub L por L. Ahí no hay donde. Entonces, esta integral es directamente Rho sub L por L, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es Rho sub L por L, porque esta integral de L a través de toda la longitud va a ser simplemente L, vale decir, estoy evaluando en toda la longitud que yo estoy analizando dentro de la superficie gaussiana. Listo. Entonces, y la otra integral, si se fijan aquí, se sale del signo integral E sub Rho, simplemente me queda la integral de S sobre la superficie S sub 0. Y esto es esa, ¿no? Esa integral. ¿Y esa integral qué es? Esa integral de superficie es simplemente toda la superficie del cilindro, ¿no ve? ¿Y esa superficie del cilindro qué es? El perímetro de la circunferencia, el perímetro, multiplicado por la longitud, ¿no ve? Eso va a ser la superficie del cilindro. Entonces, aquí tenemos la longitud del perímetro, que va a ser 2πr, ¿no? En este caso va a ser ρ, porque uno de los parámetros que estamos manejando es ρ. Entonces, 2πρ por la longitud que estamos analizando. Entonces, eso es aquí, ¿no? 2πρ y L. Entonces, simplemente reemplazamos aquí lo que hemos evaluado. Entonces, nos va a quedar E sub ρ va a ser igual. En este caso, por ejemplo, en ambos miembros hay L, ¿no? Y la L se va a simplificar, ¿no? Se simplifica. Entonces, solamente va a quedar en esto Rho sub L sobre epsilon sub 0 sobre 2pi rho. 2pi rho, porque L se ha simplificado con este otro que por la igualdad se da para simplificar. Entonces, como resultado tenemos esto. Como resultado tenemos esto. Entonces, este resultado también es recomendable analizarlo, cuál es el comportamiento del campo eléctrico en las superficies gaussianas de esta distribución de carga lineal. ¿Ok? Entonces, como ven en el grafiquito, ¿no? Entonces, tiene una distribución de esta forma. Es inversamente proporcional a ρ, inversamente proporcional a ρ. Más o menos también va a ser de este tipo, ¿no? Más o menos así. Un poco más pegado tal vez. ¿Ok? Dependerá de esta constante, ¿no? Entonces, más o menos así va a ser también. Inversamente proporcional a ρ. ¿Ok? Eso en cuanto a este inciso. Ahora, en este caso, entonces, como están viendo, todo esto tal vez ya han hecho en física 3, pero bueno,
Lo que hay que saber es un poquito contextualizarnos en el problema que tenemos que solucionar, ¿no es cierto? En este caso, en el D, nos dice, a ver, ¿dónde estamos? En D, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Carga superficial uniforme. Carga superficial uniforme. Entonces, lo que tenemos que generar es una superficie gaussiana cuadrada, en este caso, un cubo, ¿no? Un cubo que contenga a ambos lados esta superficie, esta distribución superficial, ¿ok? Pues obviamente a este lado o al otro lado tienen que ser simétricos para evaluar a la misma distancia que va a pasar el campo eléctrico, ¿no? Entonces lo mismo que hemos hecho aquí, hay que evaluar una superficie cesada. En este caso tenemos el cubo, todo este cubo. Un cubo a este lado y al otro lado lo mismo, simétrico. Entonces analizamos sobre ese cubo. Exactamente lo que hemos hecho aquí, hacemos el análisis aquí. Por ejemplo, ¿por cuál de los lados saldrá el campo eléctrico? ¿Por cuál de los lados del cubo saldrá el campo eléctrico en este problema? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por dos caras? Uno y ese dos. ¿Por las dos caras de cuál? Del eje X. Más claro. El eje XY. Ahí están los ejecitos, ¿no? X, Y, dice, ¿no? Pues X, Y va a ser un por lateral, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál va a ser la superficie sobre el cual va a estar direccionados los campos eléctricos? La superficie S1 y S2 en dirección X, Inge. S1 y S2, ¿no? ¿Qué te llamas vos? Valladares. Johnny Valladares. Valladares. Con B dentilabial debe ser. No, B normal, Inge. Arriba. Ah, perdón. Valladares. Johnny, ¿no? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, el mismo escenario que hemos hecho aquí, ¿no? Simplemente a este lado de la cara, las caras paralelos a esta superficie van a tener flujo de campo eléctrico. En estas otras caras, prácticamente en los laterales y la superior e inferior no va a haber, ¿no? No va a haber campos eléctricos. Simplemente la superficie sobre el cual va a fluir campo eléctrico es S1 y S2. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que evaluar sobre esas dos superficies. Si bien la ley de Gauss para campos eléctricos nos dice que tenemos que analizar toda una superficie cesada, pero sabemos por los otros lados que el flujo va a ser cero. Entonces nos simplificamos sustancialmente, ¿no es cierto? Y además en este caso, el único sistema de coordenadas que más fácil nos hace la solución es el sistema de coordenadas rectangulares. Es el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, ahí, si se fijan, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues es sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha hecho dos superficies. Una superficie, esto sería en X positivo y esto en X negativo, ¿no? Si se fijan. Entonces, por ejemplo, obviamente aquí, si se fijan, estamos poniendo las coordenadas
las coordenadas rectangulares de esta manera. ¿Ok? La densidad, el plano de la densidad superficial de carga está en ZY, ¿no es cierto? En ZY. Y obviamente hay que analizarlos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, esto tenemos la superficie, la densidad superficial de carga. Si es positivo, de carga positiva, la densidad superficial de carga, las flechitas van a salir de la superficie en este sentido y de la superficie en el otro sentido, ¿no es cierto? Si vamos a poner la referencia en la placa, en una esquina, X igual el eje del sistema de coordenadas, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Solamente vamos a analizar esta superficie y la otra superficie de este lado, porque los laterales no van a aportar, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, la superficie en la parte positiva, en este lado, digamos. Esta es la parte positiva de X. Entonces, ¿qué va a ser? Epsilon sub 0 por AX, el campo eléctrico va a tener dirección de AX y su magnitud de EX. Punto, aquí hay un puntito, ¿no? AX de S. Sabemos que ds se puede expresar a través de un vector, y ese vector tiene que ser en la dirección que más nos conviene en este caso, porque habíamos dicho, en una superficie cesada, esa dirección de ds vector tiene que ir hacia afuera, pero en este caso es plano. Entonces, para simplificar, hacemos que sea en el lado positivo. ¿Ok? Entonces ponemos AX de X. Esto en esta superficie. Ahora, en la otra superficie que va a fluir, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, pero el campo eléctrico se está dirigiendo en la dirección de AX negativo, porque está al otro lado, decreciendo. ¿Ok? Menos AX, la magnitud va a ser lo mismo a la misma distancia. Punto, la superficie lo mismo, negativo, ¿no ve? Porque al otro lado va a ir. Los dos son negativos. Menos AX de S va a ser igual, obviamente, a la densidad superficial por área. ¿Qué va a ser? Esta integral de superficie de S simplemente es una área. Es una área de la superficie de distribución superficial. Y listo. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? Entonces, aquí AX por AX es 1, ya sabemos. Entonces, y aquí va a ser EX. Como va a ser sobre la superficie o sobre la cara, donde va a fluir el campo eléctrico, constante en cualquier punto de la superficie, entonces esto sale, ¿no? Esto sale hacia afuera del signo integral, y mi superficie ds, S1, simplemente va a ser todo el área esta, ¿no? Que va a ser A. Y a este lado también va a ser A. Entonces, aquí tenemos que aquí va a tener un A y otro A, entonces se simplifican con este A, ¿no? Este A se simplifica con este ds, S2, este S1 de S, y simplemente se simplifican todas las áreas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Epsilon sub 0 por EX, y listo, ¿no? Y esto es lo mismo, como es menos con menos, más. Entonces, van a ser EX epsilon sub 0 más epsilon sub 0 por EX, van a ser 2 epsilon sub 0 por EX.
¿no es cierto? Entonces esto va a ser simplemente epsilon sub 0 por EX. Y lo mismo esto, epsilon sub 0 por EX, ¿no? Y la suma de los dos es 2 epsilon sub 0 por EX. Y como aquí Rho se ha mejor dicho, el área se ha simplificado, simplemente me queda Rho sub S. Rho sub S sobre 2 epsilon. Epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la expresión para el campo eléctrico en las dos caras está dada por la densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0. Y si se fijan es constante, ¿no? Este valor es constante. Si tenemos esto constante, es constante. ¿Ok? Perfecto, muchachos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, muchachos. Obviamente aquí hay que un poquito, como dice aquí, ¿no? Si sabemos que uno de los campos está yendo en la dirección positiva, para x mayores a 0, obviamente va a ser positivo, ¿no? Si yo voy a evaluar este lado, entonces van a ser negativos a partir de un punto de referencia, ¿no? Entonces, para x menores a 0 también va a ser negativo. ¿Ok? Un poco simplemente para, como aclaración. ¿Ok? Dice que es evidente que el campo eléctrico a ambos lados de una carga plana, infinita y uniforme, es constante en todas las partes. Es constante en todas las partes. Entonces no un poco, sino si se fijan, el campo eléctrico es constante. O sea, no depende de la distancia en donde se encuentra el punto, pero en ambas caras siempre va a ser el mismo valor, ¿no es cierto? Y constante, no importa la distancia. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, eso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, muchachos. ¿Qué dices, Daniel Montaño? ¿Has entendido o no has entendido? Todo claro, Inge. Perfecto, Daniel. ¿Qué dices, Karen Andrea? Karen Andrea. Se entendió, Inge. Ok, perfecto. Bueno, tal vez son problemas que ya lo han resuelto en Física 3. Lo único que les voy a rogar en el examen es que siempre manejen los DS y los DLs o los DBs en una de las coordenadas que estamos viendo, ¿no? Reemplazando lo que ya conocemos como diferencial de volumen en los diferentes sistemas de coordenadas. Esto ha sido muy obvio porque directamente lo estamos reemplazando como área, ¿no? Pero en problemas más un poco complejos, obviamente hay que describir en un sistema de coordenadas explícitamente. ¿Ok? Oh, perfecto. ¿Qué más? Bueno, parece que no nos va a dar para ver la otra ecuación. La otra ecuación, tal vez a manera rápida, es la ley circuital de Ampère en el espacio vacío. ¿Ok? Entonces, tal vez rápidamente, un poquito contextualizando, ¿qué nos dice esta ley de Ampère? En realidad, la ecuación original es esta, ¿ya? La ecuación original es esta.
Pero si se fijan, esta expresión es simplemente la cociente. Según los conceptos que hemos visto, esta es la cociente. Es la densidad de cociente a través de una superficie abierta. Y eso hemos dicho que es cociente. Y ahí está la cociente. ¿Y aquí qué es? Vuelvo a reiterar. Aquí simplemente es el flujo a través de una superficie abierta. Entonces lo vamos a notar como la variación del flujo eléctrico con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una corriente de conducción, obviamente esa corriente de conducción me generan campos magnéticos, ¿no ve? Si yo en un conductor hago circular corriente, en el contorno o en el espacio vacío circundante va a generar campos magnéticos, ¿ok? Además de eso, dice, si yo tengo un flujo variable en el tiempo del campo eléctrico en una superficie abierta, entonces también me va a generar campos magnéticos. Me parece que generamos campo eléctrico y cuando no hay que olvidarse que cargas en estado de reposo me generan solamente campos eléctricos. Son campos magnéticos